día puede estar cargado de trabajo, distracciones y megabytes de información, pero ahora tienes un espacio enfocado para que reflexiones como hombre en lo que Dios tiene para ti. Este es tu Byte de Fe con tu hermano y amigo José Molina. Dios te bendiga, mi amado hermano. Si has ido a cenar en un restaurante de estilo japonés, de esos que son conocidos como teppanyaki, sabes que además de una comida que es exquisita, uno de los atractivos es el espectáculo que hacen los chefs mientras cocinan delante de ti. Yo me recuerdo que hace como algunos 20 años la mayoría de estos chefs en esos restaurantes eran japoneses. Y hoy en día podemos ver muchos que son latinos y han aprendido a dominar este arte que requiere el uso preciso de los instrumentos de la cocina, principalmente lo que son los cuchillos. El dominio de esta destreza requiere de muchas horas de práctica y tiene que ser bien intencionada. Hay que estar dispuesto a cometer errores en el proceso de formación y obviamente esto sirve como parte del proceso del aprendizaje y, por supuesto, se necesita de un buen maestro. En cualquier uso de herramientas, y principalmente cuando son aquellas que son filosas, como lo puede ser una navaja, un cuchillo, como mencioné antes, tenemos que tener mucho cuidado de no cortarnos. De hecho, hasta con unas tijeras de grado elemental mal utilizadas podemos causarnos algún accidente. Por eso que cuando nosotros, ¿verdad?, trabajamos con la cocina, a los que nos gusta, al principio se puede sentir una inseguridad cuando tenemos un set de cuchillos nuevos al usarlo. Pero en la medida en la que pasan los días, uno como que va desarrollando cierto dominio del uso de esos utensilios. Y aunque esto quizás no necesariamente ni a ti ni a mí nos hagan expertos cocineros de teppanyaki o hacer esos espectáculos, sí el desarrollo de esa confianza nos puede llevar a enseñar a otros a usar efectivamente estos utensilios de cocina. ¿Y por qué te traigo todo esto en esta introducción? Nosotros tenemos una serie de retos en nuestro diario vivir como cristianos que nos ponen en una posición de responsabilidad para cómo aprender a manejar la espada de dos filos cuyo corte tiene una precisión sin igual. La Biblia dice en el libro de Hebreos, en el capítulo 4, versículos 12 en adelante: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta el partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando uno toma en consideración este texto y lo toma desde el punto de vista literal y físico, el ser traspasado por una espada de dos filos, eso debe doler bastante, sobre todo si es hasta la médula de los huesos. Y no quiero ni imaginármelo. Pero si lo vemos desde el punto de vista espiritual, como es la intención del escritor de este texto, es posible que a veces no te acerques a la palabra porque lo que quieres es evitar precisamente el dolor de ser penetrado hasta lo profundo de tu alma, hasta lo profundo de tu espíritu, evitando así que seas juzgado en tus pensamientos y las intenciones reales de tu corazón. Otra razón que podemos pensar por la cual no nos acercamos a diario a la Biblia es porque, al igual que acercarnos por primera vez a una espada, seguramente no vamos a saber cómo manejarla correctamente y eso nos expone a ser vulnerables. Pero recuerda una cosa: en la palabra siempre hay bálsamo para ti y para mí. Cualquier dolor que pueda ser producido por la penetración de esa espada de dos filos, puedes estar seguro que vas a ser sanado. Pues la intención de nuestro Padre es que lleguemos a ser espiritualmente sanos en Él. Y que ese corte profundo traiga en nuestra vida y en tu vida una restauración y sanidad de tus pecados y de los míos. El salmista David lo escribió al inicio del Salmo 51, cuando dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de piedades, borra mis rebeliones.
Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. También el profeta Isaías en el capítulo 53 dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Sobre la segunda razón por la cual probablemente nosotros no nos acercamos a diario a la palabra, es que podemos sentir cierta inseguridad y de pensar que probablemente cuando leamos no entendamos. Y entre las muchas expectativas que como hombres muchas veces nos autoimponemos, también está la de pensar que nosotros tenemos que tener una respuesta para todo, porque se supone que sepamos de todo. Y si estás casado y con hijos, muy probablemente te puedes relacionar con esto, porque el día que tu esposa escucha un ruido extraño que sale de repente de la nevera, te va a preguntar: ¿qué es ese ruido? Y cuando en el auto se le enciende una de esas notificaciones con un símbolo en la pantalla que no sabemos lo que es, te va a decir: verifica el panel, que tiene algo encendido allí y no sé lo que es. Y la lista de ejemplos la podemos continuar y pudiéramos hacer un episodio completo de este podcast, pero ese no es el punto. Así que mejor lo dejamos ahí porque creo que está siguiendo la línea de pensamiento que quiero compartir contigo. Así que cuando se trata de lo que dice la Biblia, nos ponemos limitaciones de no acercarnos a ella durante la semana, porque nos conformamos probablemente también con lo que dice el pastor el domingo en la prédica. Y ya entonces de lunes a viernes empezamos a trabajar, los quehaceres, las diferentes prácticas, estudios. El sábado entonces estamos haciendo otras cosas. O tal vez pudiera ser que no te sientes capacitado para entender lo que leerás. Y conociendo como usualmente nosotros los hombres tendemos a compararnos unos con otros, puede que llegues a pensar que si no eres pastor no tienes el conocimiento y por lo tanto sea solamente esa revelación reservada para ellos, para los que predican. Pero una cosa debes tener presente, y es que no nos acercamos a la palabra como cualquier otro libro, porque la palabra no es un libro cualquiera. Y tú y yo también somos capaces y estamos capacitados para recibir revelación del cielo, porque Dios quiere revelarse a ti y revelarse a mí por medio de su palabra. Cuando vamos al libro de Corintios, en la primera carta a los Corintios, específicamente en el capítulo 2, los versículos del 12 al 16, dice de la siguiente manera: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Tu mente no es cualquier cosa, sino que ha sido diseñada y capacitada con la identidad de nuestro Señor Jesucristo. Él es el Maestro. Por tanto, tú y yo estamos capacitados desde la fábrica, desde nuestro nacimiento, para enseñar, no siendo solamente maestros de aquellas cosas en las que nos hemos preparado académicamente o profesionalmente, sino por lo que enseña el Espíritu que nos capacita para que podamos tener la revelación que a título individual podemos entender en el Espíritu. Así que mi hermano, esto te pone de frente a asumir una responsabilidad principal como hombre afinado de Dios, de ser maestro de la palabra.
Y no temas, porque no necesariamente te estoy diciendo que ahora vas a salir a dar un estudio bíblico semanal o que vas a ser probablemente maestro de escuela bíblica. Aunque, si ese es el llamado que hay en tu corazón, damos gloria a Dios por eso y bienvenida a las manos de los obreros, pues la mies es mucha. Pero si no es el caso, considera que, aunque pienses que conoces poco de las Escrituras, esto puede ser lo suficiente para que le puedas enseñar a otros el camino que conduce un corazón perdido en las tinieblas a la luz admirable del Señor. Y Dios va a usar tus capacidades, por limitadas que pienses que puedan ser, y las va a hacer dar los frutos al 30, al 60, al 100 por uno. Pero hay una cosa que tienes que hacer, y es acercarte diariamente al entrenamiento de tu mente en la palabra de Dios. Y esto es vital en este tiempo, porque con tanta doctrina tergiversada que uno está viendo en las redes sociales o que uno escucha en la calle, de verdad que hay que estar bien preparados. Y tenemos que hacerlo con diligencia, usando bien la palabra de verdad. El apóstol Pablo, en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 15, dice: Procura con diligencia presentarte a Dios, aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Los hombres afinados reconocen el poder de la palabra de Dios y hacen uso de esta espada de dos filos con el mayor cuidado posible, porque el hecho de que es una espada no significa que la vamos a usar para herir a nuestro prójimo. De ninguna manera. Todo lo contrario. Porque sabemos lo cortante que es esa palabra y lo profundo que penetró en nosotros, es que tenemos entonces la responsabilidad de presentar nuestras cicatrices a otros, pero hacerlo en el amor del Señor, a fin de que nosotros también podamos ser maestros por medio de las experiencias que vivimos en la intimidad con Él, y hacerlo a través de las Escrituras. Ser maestros de la palabra en los lugares donde te puedas encontrar tiene que llevarte a dar el testimonio de que tu vida espiritual y la vida cotidiana están alineadas con lo que has estado convencido que es tu creencia acerca de las sagradas escrituras y la verdad que es Cristo. Y una cosa relevante: esto tiene que suceder más entre el lunes y el sábado que el propio domingo en el culto. Así que ten presente que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder, como lo dice en 1 Corintios capítulo 4 versículo 20. Pero ese poder hay que buscarlo en tu vida privada. Tienes que sacrificar tiempo con el Señor para ser capacitado y dirigido por su Espíritu Santo. De manera de que te posiciones para enseñar a otros, no por palabrería que pueda sonar bien, no por lo que haga sentido, sino porque has pasado tiempo siendo afinado en las manos del Padre. Mi amado hermano, vivimos un tiempo que es complicadísimo, donde la fe en nuestro Señor Jesucristo está bajo la lupa todo el tiempo y está bajo el fuego social. Y eso no nos debería sorprender, porque el mensaje del cristianismo, la realidad, nunca ha sido popular a través de la historia. Y cuando nosotros escuchamos por ahí esas artimañas del enemigo, las tergiversaciones, los textos sacados fuera de contexto para hacer pretextos, o simplemente maneras de desviar el mensaje de salvación, de que tenemos que entonces tú y yo retarnos en meternos más en la palabra, para prepararnos y que tengamos la valentía para ser maestros de la verdad. En otras palabras, nuestro mensaje siempre va a ser opuesto y cuestionado por la mayoría de la gente, de que solo hay un Dios sobre todos los dioses, solo hay un creador de los cielos y de la tierra, solamente hay un creador de cada uno de nosotros, hay un solo Mesías, que fue la piedra que desecharon los edificadores y que ha venido a ser la cabeza de ángulo. Cuando decimos que hay un solo camino al Padre,
que hay una sola verdad, que hay uno solo en el que encontramos vida eterna y se llama Cristo Jesús, tenemos que ejercer esa valentía estando preparados. Y Jesús es más que una Semana Santa para recordarlo. Él es el autor y consumador de nuestra fe y la tenemos que vivir diariamente, combatiendo contra esas artimañas del enemigo. Jesús es quien vino a dar su vida por ti y por mí, y lo hizo venciendo la muerte, para que tengamos vida eterna junto con el Padre en las moradas celestiales que ya Él ha ido a preparar de antemano. Y hoy puede ser el día que declares que Cristo es tu Salvador si es que no lo conoces, y que vengas a los pies y puedas ser transformado por su amor en una criatura nueva, para que todas las cosas viejas queden atrás en el pasado y tú puedas ver cómo Él hace de ti una vida nueva. Y eso va a marcar una diferencia en tu vida desde ese momento en adelante, pues serás escrito en el libro de la vida. Antes de orar, hay dos preguntas que me gustaría que consideres. Este asunto de las preguntas al finalizar se está convirtiendo en una costumbre. La primera de ellas: la frecuencia a la que te acercas a la palabra ¿te hace sentir preparado para enseñar a otros o enfrentar los retos a tu fe? Esas veces en las que buscas, escudriñas, el tiempo que sacas, ¿te ayuda para prepararte? La segunda pregunta: evalúa qué ajustes en tu diario vivir puedes hacer entre lunes y sábado para estudiar más la palabra. O más bien, ¿qué ajustes puedes hacer a diario para estudiar la palabra entre lunes a sábado un poquito más? Y con esas dos preguntas para que reflexiones, antes de despedirnos, permíteme interceder por ti. Padre de misericordia, gracias por tu amor. Hemos celebrado un tiempo de Semana Santa donde una vez más recordamos el sacrificio de tu muerte en cruz, cómo venciste la misma muerte y resucitaste el tercer día tal como lo prometiste, para darnos oportunidad de vida eterna. Y fuiste y te adelantaste para preparar los lugares celestiales en donde moraremos allí junto al Padre. Y te veremos y te adoraremos eternamente, Señor. Te damos gracias por ese sacrificio. Como maestro, necesitamos mirarte, más que mirar solamente el sacrificio, más que mirar, Señor, la Semana Santa, tenemos que mirarte a diario. Cada día es una oportunidad de acercarnos a ese sacrificio que transforma, esa sangre que perdona, esa agua que limpia. Y lo encontramos, Señor, a través de tu palabra. Ahí es donde tenemos encuentros contigo. Pon en mi hermano, Señor, espíritu del deseo de comer y saciarse de esa palabra, de desear más intimar contigo, de poder escudriñarla, meditar en ella. Que tu ley, Señor, le ayude a deleitarse, que pueda saber que llegará a ser como árbol plantado en las aguas que da su fruto en su tiempo. Que tu palabra, Señor, se convierta en la lámpara que alumbra sus pasos, que ilumina sus días. Y que pueda revelarse, Señor, tu cara, tu faz. Y que pueda hablar contigo cara a cara, Señor. Y que en la revelación que tú le muestres en su vida, le des también las herramientas, Padre, para que le modeles, Dios, cómo ser maestro en su familia, cómo ser maestro en su trabajo, cómo ser maestro en sus amistades. Que considere el depósito que tú has puesto en su corazón de una manera tan especial y que sepa que aunque piense que conoce poco de las Sagradas Escrituras, seguramente ese poco sirve para bendecir a alguien que no te conoce. Que su oración pueda ser, Señor, de que cada día pueda presentar el Evangelio de salvación a una persona. O por lo menos, Señor, servir a otros por medio de la clarificación de las dudas que pueda tener esa persona por medio de cosas que ha escuchado que le han confundido y le han lastimado en el camino.
Tu palabra es verdad, tu palabra es fiel, tu palabra nos confronta y nos restaura y nos trae libertad de pensamiento y nos ayuda, Señor, a acercarnos cada día más a la imagen y semejanza que tú has propuesto en nosotros, Señor, para la cual nos has de regenerar a través de tu Espíritu Santo. Gracias por mi hermano y su vida, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Soy tu hermano y amigo José Molina, líder del Ministerio Hombres de Impacto, y junto a mi hermosa esposa Sonia Riera, servimos al Señor como diáconos en la iglesia AMEC, Casa de Alabanza, una iglesia de presencia internacional que está localizada en el pueblo de Canóvanas, en Puerto Rico. Este fue tu Bite de Fe. Que el Señor te bendiga.